que pedirle a Santa Claus que le traiga una cosa de esa. Gracias, tanto micrófono como audífonos, ¿verdad? No, y la cámara. Ah, también. Entonces los tres, micrófono, audífonos y cámara. Sí. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde, sábado 7 de diciembre del año 2024. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Estamos leyendo el libro Jesús y nosotros. Estamos en la página 18, Magdita. Yo creo que, en la 19, o sea que... Ya. Que es 19 y empezando el segundo párrafo. Ajá. Okay. En la Donde página dice 19. que Jesús dijo. Sí, muchas gracias. El libro Jesús y nosotros, psicografías de Ivaldo Pereira Franco, fue dictado por el espíritu Becerra de Meneses. Jesús dijo que en el mundo solamente tendríamos aflicciones. ¿No sería lícito, por tanto, esperar otra respuesta sino la de la dificultad? Gracias a la ley soberana, que es la ley natural, la ley de amor, luchemos juntos a las autoridades competentes para hablar de nuestro apostolado y pedir respeto a las acciones renovadoras de la sociedad que venimos desarrollando en nombre de la caridad. No temamos nunca. Estemos unidos en la defensa de la vida como una familia espiritual digna, soportando reveses e incomprensiones. Ser espírita hoy es el mismo que haber sido cristiano ayer. Es lo mismo que haber sido cristiano ayer. ¿Cuántas veces veremos nuestras mejores palabras adulteradas y dirigidas en contra nuestro? En otras oportunidades enfrentaremos los desafíos de la urdidura, de la calumnia, de la malversación de valores y de las acusaciones indebidas. En nuevas ocasiones afrontaremos problemas íntimos o en el santuario doméstico que atormentarán nuestro corazón, y más adelante sufriremos la insidiosa interferencia de los que se complacen en la preservación de este estado de cosas, atormentados en la erraticidad inferior e hiriendo las fibras más íntimas de nuestro sentimiento. No ha sido por otra razón que el Maestro nos recomendó el amor siempre, y la oración, hijos míos. La oración es el elixir de larga vida que nos proporciona los recursos para preservar los valores de edificación en el trabajo iluminativo. Y el amor indiscriminado a todos, incluso a los enemigos, lo que no quiere decir anuencia con sus despropósitos, es el imperativo de emergencia para que logremos la paz. Como es verdad que sus discípulos nos haremos conocidos por mucho amar, no menos verdad es que este amor que se inicia en nosotros debe expandirse hasta ellos, todos ellos los que nos crean embarazos
y dificultades los que nos amenazan y nos provocan lágrimas en ambos planos de la vida. En lo demás se trata de confiar en Jesús. Cuando aceptamos el misterio del cristianismo restaurado, firmamos el propósito de servir con abnegación hasta el fin. Hemos tenido éxito, vencimos los primeros embates, superamos las dificultades mayores antes de la decisión. Necesitamos ahora valorizar nuestra vida, vosotros en el carro de la materia y nosotros en la experiencia liberada del cuerpo, para que lleguemos a la meta final cantando un himno al vencedor que, aparentemente vencido, fue puesto en la cruz, cuya aparente derrota estaba simbolizada en la victoria de encontrarse como contacto de luz entre los hombres propincuos y el Dios remoto, en el Calvario, donde se unieron todas las fuerzas del mal para el sacrificio del Cordero. Hijos míos, estos son los días llegados, tened ánimo, preservad en el coraje, sed fieles, valorizando la vida y viviendo en familia con elevación para implantar en la tierra la familia ideal, cuyos miembros vinculados al reino de Dios sean realmente hermanos. Que el Señor nos bendiga. Son estas las palabras de los trabajadores del más allá, que por nuestro intermedio las hacen llegar a vuestras mentes y a vuestros corazones, con el cariño paternal de siempre, el servidor humildísimo Becerra. ¿Algún comentario? Este es el mensaje primero. Qué hermoso el mensaje que nos dice. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, muy bien. Qué hermoso el mensaje que nos da el doctor Becerra de Meneses aquí en la literatura y nos llama a una profunda reflexión y nos dice que no estamos tan equivocados, porque primero nos dice que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, porque recordemos que el temor paraliza y prácticamente nos deja inactivos, que somos los cristianos de otras existencias o de esta misma existencia, ¿verdad? Somos los espíritus ahora. Pero por otro lado nos dice que tenemos que tener como espíritas, ser y tener aquí en la tierra una familia ideal. ¿Y cómo se logra eso? Y se puede, si nosotros tenemos el afán de poner en práctica esas enseñanzas con nuestra familia, se logra. Porque, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros queremos lo mejor para nuestros padres, queremos lo mejor para nuestra mamá, queremos lo mejor para nuestro papá, queremos lo mejor para nuestros hermanos, para nuestros hijos, pero no solamente es del diente al labio, sino realmente reforzándole con acciones, ¿verdad? Si yo puedo de una u otra manera ayudar a mis papás en su momento, lo realizo, independientemente de la manera como los voy a ayudar, que no necesariamente va a ser en forma económica, aunque a veces así se puede dar, puesto que puede ser que alguno de ellos no tenga empleo. Entonces entra uno a ayudar a ese padre que no tiene trabajo. Por otro lado, también con los hermanos, también se les puede ayudar, asistir, haciendo lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti. Entonces, si nosotros hacemos eso con nuestros hermanos y con una profunda empatía, porque nos ponemos en los zapatos de ellos, tratamos de aconsejarlos de la mejor manera posible, de ayudarlos, asistirlos, hasta el punto que se dejen, porque no siempre se pueden dejar, ¿verdad? Porque por el mismo libre albedrío. Pero en la medida de nuestras posibilidades y nuestra propia conciencia, hacer lo mejor por ellos. Y ya no digamos por nuestros hijos, ¿verdad? Que vienen a ser también como colofón. En el sentido que vienen a ser, como decía mi papá, nuestros acreedores del pasado, ¿verdad? Que es mejor verlos así de esa manera y no como deudores, sino como acreedores.
a quienes nosotros les debemos y estamos pagando en esta existencia lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y no solamente lo que necesitan, sino yo diría que más allá de ello. Entonces, si estamos viendo cuáles son las necesidades de nuestra familia y tratamos de satisfacerlas en la medida de lo posible, porque definitivamente no se puede todo, pero en la medida de lo posible, en un momento determinado, creo que estamos cumpliendo también con lo que nos está diciendo nuestro maestro, doctor Becerra de Meneses. Y estamos tratando de implementar eh, esa familia ideal aquí en la tierra, por lo menos de parte de nosotros, independientemente del recipiendario, es decir, el que recibe nuestra ayuda, independientemente de ello, porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar. Puede ser que bien, puede ser que mal, puede ser que de forma indiferente, ¿verdad? Puede ser que piensen que haya mucho agradecimiento, o puede ser también que una total indiferencia, ¿verdad? Puede ser de esta manera. Sin embargo, como bien decía en una conferencia espírita ahí en El Salvador, que todo esfuerzo, todo amor no queda en mano, que uno realiza para el bien. Y tarde o temprano, lo que estamos sembrando vamos a cosechar. Y yo creo que eso nos ayuda bastante a comprender el sentido de las palabras de nuestro hermano Becerra de Meneses. Solamente. Gracias, Coca. ¿Algún comentario, Magdita? Estaba viendo por qué habla aquí. Dice, ser espírita hoy es lo mismo que haber sido cristiano ayer. ¿Por qué se refiere aquí en eso? Al retomar el Evangelio del Maestro, o sea, en sus inicios, y cómo se daba a conocer la buena nueva. Y considero también la importancia de poder divulgar de una forma coherente sin los cambios que se suscitaron a través de los siglos, sin tratar la manera de aprovecharse de nadie, sino que realmente ser humilde, realmente querer el bien para con el prójimo, y aquí nos recalca el amor, la ley de amor, que es la ley natural, que gracias a esa ley luchemos juntos a las autoridades competentes para hablar de nuestro apostolado. O sea, esa situación en la cual por eso el Maestro Jesús viene y busca a 12 apóstoles y a los cuales les habla con simplicidad, con sinceridad, y ellos en su simplicidad hacen mucho más que aquellos filósofos, que aquellos oradores, que aquellos que saben mucho, pero que serían como la capana que retiñe, o sea, no dan el mensaje propiamente como debe de ser. ¿Qué opinas, Coca? Yo creo que como lo que dice Magdita, yo considero desde mi particular punto de vista que nosotros somos más cristianos que los que dicen serlo, porque seguimos a mayor profundidad las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, pero tratando con todo respeto, ¿verdad?, de no ser hipócritas, sino vivenciando esos principios en nuestro propio diario vivir, ¿verdad? Sin necesidad de estarlo gritando a los cuatro vientos, que somos cristianos, ¿no? Simplemente siendo espíritas, ya implícitamente sabemos nosotros también que somos los cristianos, como decía Magdita, de ayer. Es decir, los cristianos que seguían las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, con el principio de la reencarnación también, porque ellos creían en la reencarnación, pero con una mayor profundidad, porque los cristianos de la antigüedad no miraban con tanta profundidad las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, porque se dedicaban simplemente a la letra muerta, a la literalidad. En cambio, nosotros no nos quedamos solamente con la letra, sino vamos al espíritu de esa letra, lo que va más allá.
y también con base a las explicaciones que los propios espíritus superiores nos dan de esas letras que están en los famosos, o en los famosos libros sagrados. Solamente. ¿Está respondida su pregunta, Magdita? Sí, es que yo entendía que era como que, por ejemplo, los espíritus, tal vez ahorita ya lo están conociendo más que antes y que siempre confundían con los brujos y que hacían solo, ¿cómo se llama? Ritos para hacer el mal. Entonces yo entiendo que entonces que alguien esté hablando de Jesús, así como ahora el espíritu, que entonces como que no era bien visto, pues, como eran los cristianos antes, que si hablaban de Jesús, pues no lo miraban bien, pues. No sé si es así. Sí, incluso la buena nueva en ningún momento nos da a conocer que nosotros nos venguemos, que nosotros devolvamos mal por mal, sino que devolvamos bien. Si nos hieren, si nos lastiman, claro, ese es un trabajo individual y personal para poder transmitir a través del ejemplo ese cambio. Y si nos damos cuenta, de hecho, el Evangelio según el Espiritismo, que fue codificado por Allan Kardec y fue dictado por los espíritus, mencionan una serie de elementos importantes con respecto a las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, nos hace transformarnos y no tomar, o sea, no olvidar esa parte que a muchos no les parece, la parte de esta de reunirnos nuevamente con Dios. Les gusta la parte de la ciencia, les gusta la parte de la filosofía, pero no les gusta la religión, el religare, el reencontrarnos o reconectarnos con Dios. Eso no les parece, pero esa es la base principal. Fíjate que ahorita me estoy recordando que hay un señor del grupo. Yo no entiendo porque para él la creencia es que dice que es católico, pero saber qué. Pero él dice que ahorita estamos viviendo y morimos y ahí se terminó todo, que ya no hay nada más. Entonces, porque nadie ha revivido, digo, para venir a decir, pasa tal cosa. O sea que eso no se sabe, entonces se termina todo con la muerte. Esa es su creencia. Entonces yo había pensado, mire, le voy a platicar, pero me va a resultar eso. ¿Y ellos quiénes son? ¿Cómo sabe que es verdad? ¿Me entiende? Si yo le hablo así de los hermanos espirituales, no lo va a Sí, creer. y recordémonos que como el trabajo es individual, entonces él se dice católico, pero no ha estudiado. Por ejemplo, hay libros, empecemos con la Biblia, y también hay ciertos libros que van explicando a su manera la parte del catolicismo, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, cuando se tiene la oportunidad también de tomar en consideración a los exorcismos que realizan los padres, entonces también nos hace pensar de esa vida después de la muerte, de las entidades que puedan acercarse y que puedan perturbar a algunos. Entonces, lastimosamente, en determinado momento nos conformamos eh, en no estudiar, en solo ir a misa, en estar presente ahí, escuchar, pero sin analizar quizá la liturgia que va a dar el Padre. Y entonces considero que por eso mismo, independientemente de qué religión nos podamos encontrar, estudiarla a fondo, analizarla. Y eso es lo que nos están invitando. Y por supuesto, aquí la doctrina espírita nos va haciendo mención de la importancia de poder comprender mejor las enseñanzas del maestro y que antiguamente no se podía comprender porque era como imposible de comprender, pero que a cada uno lo iba percibiendo. Los más sencillos lo aceptaban sin ver, sin escuchar,
sin nada, sino que simplemente con que le dieran a conocer las enseñanzas del maestro lo aceptaban. ¿Pero por qué? Como ya lo tenemos dentro de nuestro ser, y eso solo es cuestión de recordar. Ahora, lo que usted decía de hablar con el Señor, es importante prepararse para poderle dialogar. Por un lado, prepararse, y por otro, también pedirle al guía espiritual nuestro y al guía espiritual del Señor para que nos puedan asistir y que Él pueda tener una noción de querer estudiar, no porque nosotros queramos cambiarle su mentalidad o su religión, pero que tenga la oportunidad de analizar y de querer aprender. Y Coca nos comentaba hace muchos años en una oportunidad en donde le dio a conocer el Evangelio según el Espiritismo a una persona, y creo que era católica, no estoy seguro. Y entonces le dijo, mira, ese tu libro es bellísimo, me encantó, pero yo quiero seguir mis pensamientos y mi idea de la religión en donde me encuentro. O sea, también como la doctrina espírita nos hace cambiar, pero de tajo, nos hace abrir los ojos y transformarnos. Mientras que hay otras en donde solo es cuestión de aceptar, aceptar, sin analizar. ¿Qué opinas, don Coca? Eso es don Pablo. Me estaba recordando precisamente lo que dice Allan Kardec en la codificación espírita, con respecto a lo que dice Magrita, que hay personas que viendo no creen, ¿verdad? Aunque vieran no creerían. Entonces, y tampoco uno de los fines de la doctrina espírita es crear prosélitos, ¿verdad? Tampoco es convencerlos, porque ese no es el afán. Solamente las personas que realmente tengan el deseo de conocer la doctrina espírita, el espiritismo, pues se les puede dar mayores explicaciones, pero como bien decía Marita, ya convencer a una persona de otra religión de lo que nosotros conocemos es muy difícil porque eh, no lo van a aceptar. Incluso hay escépticos ya de por sí que no creen en nada. Y incluso ya cuando tienen una religión determinada, no, si esa idea la tienen una idea fija, difícilmente se les va a hacer pensar de otra manera, ¿verdad? Y es que hay que ponernos en los zapatos de ellos, porque imagínense que nosotros que quisieran hacer eso con nosotros. Primero nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Esos argumentos, ver la lógica, la razón de los argumentos que nos están dando, ¿verdad? Por lo menos nosotros vamos a pasar a través de ese tamiz, esos argumentos. Puede ser que los aceptemos y puede ser que no, ¿verdad? Pero que alguien quiera obligarnos a pensar de una manera diferente, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta porque es como que si nos dijeran, no, acepta a Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Entonces, no, uno sabe que ese no es el camino. El camino es Él, pero no es aceptarlo, sino seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, y ya irse contra la razón con estas personas que son fanáticas, está difícil y no tiene razón. Yo creo que lo que haríamos sería enemistarnos con esas personas, eh, porque sería una discusión árida, ¿verdad? Que no llevaría para ninguna parte, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, una persona que tiene problemas y que en su religión pues, no logra ninguna respuesta. Entonces está buscando otras respuestas por otros caminos. Entonces esas personas sí tienen, ¿cómo se llama? Eh, sí son más propensas a poder aceptar los elementos de la doctrina espírita, si es que ya están preparados, porque puede ser que no, que sea para otras religiones, ¿verdad? Pero como les decía, la doctrina espírita no tiene como fin hacer prosélitos, no, sino para los que ya están con conocimiento de la misma, ser consuelo
en los problemas que nos toca que llevar día a día. Por supuesto, no con eso estoy diciendo, miren, no a la propagación de la doctrina espírita, no, por supuesto que no. Pero me refiero a que no es un fin en sí mismo, como hacen en otras religiones que van tocando de casa en casa, ¿verdad? Para poder hacer a prosélitos. No, no. Ese no es de los fines de la doctrina espírita. Y el mismo Allan Kardec lo decía en la codificación espírita también. No, ese no es el camino. Solamente. ¿Qué opina usted, Magdita, de lo expresado por este servidor y por Coca? Que no le voy a decir nada al Señor porque igual va a comenzar a, como decía mi mamá, comienzan a atacar. Sí, y era lo que Coca mencionaba. O sea, estar uno atento cuando él tal vez dé una palabra, un comentario en donde pueda aceptar otros criterios. Entonces ahí es el momento adecuado para poder lanzar un comentario, pero si se cierra también uno respetar, ¿verdad? Porque, como Coca decía, no la intención de convencer, solo esclarecer, pero tal vez ellos en determinado momento pensarían que es un querer convencerlos y no, en ningún momento es nuestra postura. Bueno, vamos a continuar con la página 23, que es el mensaje 2. El título es Que Jesús nos bendiga, conservad el buen ánimo. Son estos los difíciles días del proceso de evolución de la criatura humana. El hombre, fascinado por las conquistas exteriores, no logró el autodescubrimiento que pudiera propiciarle la plenitud. Desvariado, aunque la búsqueda de los valores de significación profunda prosigue fomentando la guerra y estimulando la locura. Hay desespero en todas partes, la angustia domina los corazones, el desequilibrio perturba las mentes. No obstante, con ese material, las luces del Divino Maestro están construyendo el ser mejor, con miras a la sociedad del mañana. Fuisteis llamados para colaborar en la edificación de la era nueva, de la cual nos encontramos. Tenéis los materiales indispensables para el éxito y vivís trabajando con dedicación y ahínco, pues os encontráis bajo la inspiración del augusto Maestro, de modo que ninguna fuerza puede impedir que alcancéis la meta. Hay en el presente mucho suelo que desbrozar, muchos obstáculos que franquear en los derroteros de la doctrina. Preguntáis muchas veces el porqué de tantos desafíos y de tantas incomprensiones. Os quedáis en esos instantes aturdidos y veis vuestras mejores enseñanzas confundidas, vuestras palabras más claras alteradas y vuestros sentimientos puestos en la plaza pública para ser ridiculizados. No os olvidéis de que vivís en la estela del tiempo, de equívoco en equívoco, a través del fracaso, para que en esta ocasión os liberéis del hombre viejo y vestidos con la blanca túnica nupcial del hombre nuevo, realicéis las bodas con la verdad. Os hemos dicho varias veces con otros amigos que el vuestro no será un éxito mundano, cuyos valores sobreviven por la apariencia y se reflejan en la ilusión que las aventuras propician. Los vuestros serán los éxitos de la conciencia plena y en armonía. Serán las victorias sobre vosotros mismos, las alegrías indecibles del corazón pacificado ante el benefactor querido que os aguarda paciente a través de los milenios. Aún es necesario resistir a las campañas contra el Señor Jesús, que tienen su origen en el mundo espiritual inferior. Sed sus cartas, porque ellas llevan el mensaje de vida a muchas mentes que se empeñan en impedir que lleguen al destinatario, que es la humanidad. Mas no desfallezcáis, el Evangelio viene triunfando y tendrá su momento de liberación total. Que digan nuestros hermanos, engañados momentáneamente por la vanidad, que la doctrina espírita no es religiosa, que no tiene sustento en el cristianismo, porque es superior a él. Que aseveren que la moral espírita es especial y que Allan Kardec estableció directrices nuevas sin necesidad del apoyo del Evangelio del Señor. Que las acusaciones de misticismo se multipliquen y la lluvia de dificultades caiga sobre nuestras cabezas. Sabemos en lo profundo del corazón, a través de la razón, que el espiritismo sin cristianismo se convertirá en una reformulación de la metapsíquica.
de la parapsicología o de la psicobiofísica, en caso de que permanezca sin la contribución moral de sustentación que es libertadora de conciencias. Allan Kardec fue invitado por el Señor para ser el instrumento del Consolador, materializando su promesa en la tierra. Ignora la misión del Cristo en el espiritismo, la misión del Cristo en el espiritismo es desnaturalizarlo, desconsiderar el valor de la religiosidad espírita en beneficio de expresiones sociológicas transformadoras, es mutilar el mensaje de los espíritus inmortales, adaptándolo a la forma personal de ponderación de cada uno. Aquí vamos a hacer una pausa. Estamos con el título Que Jesús nos bendiga, conservar el buen ánimo. Tomar en consideración que no es como se platicaba, que no era la intención de convencer, pero sí de esclarecer. En muchas ocasiones, nuestros mismos hermanos en diferentes libros espíritas, los primeros libros de Allan Kardec, codificados por Allan Kardec, nos manifiestan que tenemos que prepararnos, que tenemos que fortalecernos porque nos van a ridiculizar, nos van a señalar, aun cuando quizás en un momento dado podamos nosotros servir y ayudar a otros. No por vanidad digo, es que yo le serví a fulano, yo le ayudé a sultano, no, sino tomando en consideración que uno se dio la oportunidad para colaborar, excelente, pero que tomar en consideración que muchas veces a esas personas a las cuales se les pudo haber servido y ayudado con buena voluntad, ellos quizás van a ser uno de los que nos van a señalar, que nos van a lastimar, que van a procurar poner obstáculos. Y lo que acá también nos están indicando entre líneas es que no les tengamos riña, no les tengamos rencor, no les tengamos resentimiento, no les tengamos deseos de estar iracundos o irascibles en contra de ellos, porque su nivel de conciencia todavía no ha podido comprender el mensaje del amor, el mensaje de la transformación, el mensaje del cambio de la espiritualidad. Y aquí nos están indicando que el punto que platicábamos incluso antes de tocar este tema, de que algunos hermanos les gusta la ciencia, les gusta la filosofía, pero no les gusta tocar la parte de la religión, que es el eslabón importantísimo, que es las enseñanzas del maestro. ¿Y por qué no les llama la atención? Porque es la parte en donde tenemos que transformarnos más, nos tenemos que esforzar más, nos tenemos que dedicar acuciosamente a observarnos, o sea, a vernos en un espejo, como bien indican algunos hermanos, y darnos cuenta cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros defectos, y que estamos quizás haciendo muchos estragos, estamos dañando mucho por ese comportamiento. Entonces, el mensaje del Maestro Jesús nos está indicando también del conócete a ti mismo, o sea, la observar en dónde nosotros estamos desarmonizando y desequilibrando a otros, y podemos tener la oportunidad de ser la diferencia, no para sentirnos nosotros como el pavo real, grande y alardeando con su plumaje, ¿no? Sino que realmente interiorizar y ayudar. ¿Algún comentario que quiera realizar alguien? Yo estaba, además de lo que estabas comentando, Balanchi, me ponía a pensar que aquí en Guatemala, y no sé si en otros países, pero aquí en Guatemala somos, no, tal vez no es la palabra ridiculizado, pero sí somos mal vistos por la palabra espiritista. Pero como bien decía Magdita, ya piensan que uno es brujo o que se usa la brujería, la hechicería y que somos no una religión, sino una secta, ¿no? Entonces, partiendo de ahí ya tenemos una gran pared que por parte de las personas que nos están escuchando acerca de cómo pensamos, ¿verdad? Si no nos conocen, ¿verdad? Que generalmente así va a suceder, ¿verdad? Ahora, las personas que sí nos conocen, entonces les llama la atención por qué somos nosotros diferentes, ¿verdad? Pero diferentes en el buen sentido. Como les decía, diferentes cuando no somos hipócritas, cuando realmente nos estamos interesando en muchos problemas o aspectos de la vida, porque realmente queremos que se solucionen. Y entonces ahí nos van conociendo
y nos dicen incluso que no cambiemos. Y si cambiamos, que vaya a ser para mejorar. Entonces es como un espaldarazo que nos dan que dice, bueno, entonces sí estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Viniendo de personas que nos conocen y que nos han seguido una trayectoria en la vida, aunque no sean espíritas. Entonces, eso por un lado. Entonces, tenemos que nadar contra la corriente porque, en primer lugar, piensan que somos brujos, ¿verdad? Y entonces, algunas veces eh, nos relacionamos con algunas personas y mientras estas personas se sirven de nosotros, pues están aceptándonos. Pero una vez ya nos servimos y ya son independientes, pues entonces ya sacan a luz que no están conformes ni piensan como nosotros pensamos, ¿verdad? Porque ya no nos necesitan. Entonces ya pueden sacarlo a la luz y de bueno, que ya sepan, porque de todas maneras ya somos independientes, ¿verdad? Eso también lo hemos vivido. Y es parte de la vida, ¿va? Que uno va conociendo como cuál es el sentir y el pensar de las personas, porque hay personas que mientras necesitan de uno, están ahí, pues, no la palabra es presente, pero están ahí muy, muy presentes en nuestras vidas. Pero cuando ya no nos necesitan, ya no somos necesarios, somos desechables, ¿verdad? Y lamentablemente, a veces es doloroso, a veces es indiferente, pero a veces también es doloroso cuando nos damos cuenta que somos utilizados. Sin embargo, el doctor Becerra de Meneses nos dice aquí que no veamos esas dificultades mal, porque lo vamos a llevar a cabo, porque lo que vamos a ganar es en nuestra propia conciencia, el saber que en un momento determinado ayudamos a las personas, aunque estas personas sientan que se han aprovechado de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que aunque no lo sepa el mundo, pero mientras lo sepa nuestra propia conciencia, creo que es un ganar para nosotros mismos. Es un ganar porque sabemos que estamos cumpliendo con lo que debemos hacer, ¿verdad? Aunque no se reconozca muchas veces por parte de otras personas. Solamente. Gracias, Coca. Ahorita cuando Coca mencionaba que sí, realmente uno es ser utilizado, pero no sentirse mal, sino prepararse, ¿va? Porque, ¿qué tal si uno hizo lo mismo? No estoy diciendo en el presente, no sé si quizás en el presente o quizás en el pasado, pero sí prepararnos. Coca decía, duele, sí, pero también respetar la posición y el pensamiento. Y entonces simplemente entender que ellos están en otro nivel vibratorio. Tampoco significa que yo me encuentro en un nivel bastante superior y comprendo a los demás, no, pero simplemente por lo menos fortalecernos y prepararnos cuando se dé ese momento y en ningún momento pensar mal de ellos, sino que Dios los bendiga. Así como dice el título, que Dios los proteja. ¿Usted quiere hacer algún comentario, amada Magdita? Ya se me dijo que estos mensajes son un poco, ya no fue como el libro que estábamos leyendo, como que era más novelesco, ¿no? En cambio esto ya son mensajes más profundos. Así es. Magdita, porque nos están indicando que nos preparemos, nos están invitando a que estudiemos, a que analicemos, y tiene sentido porque cuanto más nos estamos preparando, más entendemos ciertas situaciones y respetamos. Bueno, en la página 26, continuamos. Sí. Dice, por eso nos cabe el deber de proseguir con el Cristo a cualquier precio. Pensemos, nos cabe el deber de proseguir con el Cristo a cualquier precio, preservando su evangelio conforme lo recibimos de él y de sus apóstoles, libre de los injertos, de las adulteraciones, de toda contribución del siglo, así como de las opciones
humanas tal cual lo reveló Allan Kardec. Nuestra tarea de hoy en el mundo es la de cristianizar a la criatura humana y no la de recristianizarla, porque en verdad aún no se produjo, después del periodo del martirio, la vivencia real del pensamiento de Jesús. Permanecer fieles a las enseñanzas del Cristo expresada en su Evangelio, invitando a la reflexión y al deber a las mentes no comprometidas. Permanecerán la reacción obstinada, la agresión continua, la impenitencia y el desinterés, pero el Maestro nos inspirará y la reencarnación permitirá que aquello que no pudimos ejecutar en este momento lo realicemos después. Nuevas dificultades se avisoran en los cielos de la nacionalidad brasileña como en otras de la tierra. Luchas encarnizadas, violencias y masacres señalarán la permanencia de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual del hombre. Eso os incitará a un mayor trabajo de evangelización para que el ser humano despierte ante el significado de la vida, ante sus objetivos relevantes. Sois pocos y desequipados de los recursos que podrían modificar el estado actual del planeta. No obstante, Jesús está con vosotros. Cuenta con nosotros en este intercambio entre los dos mundos, para que no vayamos a desfallecer en la lucha sin subestimarnos, pero tampoco exaltándonos. Permanezcamos fieles, insistiendo y perseverando hasta alcanzar los objetivos que perseguimos con amor. No os sintáis cansados. No permitáis que el desánimo se aloje en vuestra mente o en vuestro corazón. El desánimo es morbo que perturba y produce degeneración en las fibras del alma. Estad vigilantes porque a vosotros se os pide el testimonio, ya que cristiano sin testimonio no está con Cristo. Ningún masoquismo hay de nuestra parte en esta afirmación. Sabemos que se mide la grandeza de un ideal por las resistencias que él enfrenta. Así también, los ideales del amor, de la fraternidad legítima, de la renuncia, de la humildad y del bien han de encontrar fuerzas antagónicas que intentarán hostilizarlos. No obstante, permanecerán. Brasil triunfará sobre sus malos hijos. Aquí podemos hacer una pausa. Aquí nos está comentando el hermano Becerra de Meneses, Brasil. Pensemos Guatemala, pensemos cada uno de los países que conforman el globo terráqueo. Entonces acá nos están indicando que no nos sintamos desanimados, que nos están proyectando, como decía Magdita, nos están dando el mensaje de fortaleza, de confianza, de ánimo, de no sentirnos débiles, de no sentirnos apagados, sino que lo que nos están invitando a hacerlo, pero sin sentirnos grandes, sino que tener la certeza de que estamos siendo asistidos por el mundo espiritual, por seres de luz, y prepararnos también porque van a ridiculizarnos o en determinado momento nos han ridiculizado. Entonces, ya no actuar con aquella forma instintiva que me dicen una cosa grosera, yo también voy a responderle de la misma manera o mucho más fuerte para que se dé cuenta quién soy yo. No. O sea, por supuesto que eso tenemos que irlo graduando y tenemos que trabajarlo en nuestro ser interior para esa transformación. No sé si quieren hacer un comentario respecto de estos mensajes por parte de Becerra. Y como les decía, es más difícil, porque no es sencillo. No es sencillo, pero ese es el camino. Ese es el camino que nos dicen Becerra de Meneses, ¿verdad? Junto a otros espíritus. Y algo que es muy importante es que nos dice que no estamos solos, sino que Jesús está con nosotros. ¿Verdad? Qué belleza estar en un movimiento, como ese movimiento espírita, que es un movimiento muy consciente, llamémoslo de alguna manera, de nuestros propios actos en la vida, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier acto, cualquier pensamiento, cualquier palabra que nosotros la dirijamos en nuestra existencia va a tener su repercusión, ¿verdad? Va a tener su repercusión, bueno o malo, dependiendo de cómo hemos actuado nosotros. Pero nos da fortaleza, como bien estabas comentando, para continuar adelante, seguir adelante. Si ya lo hemos hecho
durante todos estos años, seguir todavía, porque como dice ahí, que no nos sintamos cansados, sino que adelante, que todavía es tiempo de seguir adelante, porque tal vez cansados en una encarnación, pero de todas las que llevamos y las que nos hacen falta todavía, ¿verdad? Primero Dios, que tengamos siempre esta brújula de como son las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, para no desviarnos, porque las desviaciones nos han atrasado cientos de años por no cumplir con esos preceptos evangélicos, ¿verdad? Evangélicos me refiero a los preceptos de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Como son sencillos, como él dice, va, pero difíciles de poder cumplir, bien difíciles, especialmente cuando está de por medio nuestro ego, orgullo, vanidad. Ay, es difícil. Por eso es que las victorias son solamente para nosotros en lo íntimo, que tenemos que ir bien y sentirnos satisfechos cuando lo vamos logrando, ¿va? Y cuando no lo hemos logrado, pues retomarlo, el camino, porque no todo está perdido, sino que tenemos todavía más oportunidades para rehacer nuestra propia existencia. Solamente. Gracias, Coca. Cuando Coca mencionaba con respecto al punto de no os sintáis cansados, posteriormente indican, no permitáis que el desánimo se aloje en vuestra mente o en vuestro corazón. El desánimo es morbo que perturba y produce degeneración en las fibras del alma. Estad vigilantes, porque a vosotros se os pide el testimonio, ya que cristiano sin testimonio no está con Cristo. Ningún masoquismo hay de nuestra parte en esta afirmación. O sea, el desánimo muchas veces suele pasar que tanto que hicimos, tanto que trabajamos, y como nos pagaron, como nos vieron, como ni siquiera nos agradecieron, no se dan cuenta del sacrificio. Pues no, bueno, no se dieron cuenta que hicimos lo posible para poderles dar apoyo, pues está bien. No se dieron cuenta, pero que nosotros sigamos, porque tampoco es cuestión de que nosotros queremos que nos lo retribuyan. Pero si en un momento dado se agradece porque uno se siente satisfecho, magnífico, pero tampoco, como Coca manifestaba en determinado momento, sin sentirnos así como grandes, sino que el agradecimiento en un momento dado, decía Julio Carvalho, se agradece porque se siente uno fortalecido, se siente uno animado, se siente uno con más fuerzas para salir adelante, el agradecimiento. Y si no se agradece, pues también, no hay ningún problema. Pero por esto que comentaba Coca, que tenemos que tener fortaleza para no desanimarnos y estar vigilantes, mencionaban acá, porque a vosotros se os pide el testimonio. Y entonces es como en un momento dado, ahí las entidades en el plano espiritual saben, y les va, pues vamos a ver qué tanto han aprendido, vamos a ver si están practicando, vamos a ver, y vamos a calcularlos, que eso es lo que suele pasar. Y entonces, ¿cómo nos van a calcular y cómo van a determinar cómo nosotros nos encontramos? En determinado momento sugieren a otros a insultarnos, sugieren a otros en desarmonizarnos, sugieren a otros colocarnos una serie de obstáculos, una serie de impedimentos para nosotros no continuar, sino que aquí nos dice levantarnos con buen ánimo y seguir las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret, como mencionaba Coca, el Evangelio del Maestro Jesús. ¿Algún comentario? Maldita, aquí estoy leyendo esto donde dice, nuevas dificultades se avisoran en los cielos de la nacionalidad brasileña, como en otras de la tierra. Luchas encarnizadas, violencias y masacres señalarán la permanencia de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual del hombre. Esto se refiere, bueno, aquí están hablando como de Brasil, pero yo esto lo tomo como, por ejemplo, esos países que están en guerras. No sé si a eso se están refiriendo aquí, Y que, sí, que no prosperamos, que aparece una guerra aquí, que aparece otra, y nadie hace
pararla, sino que siga muriendo la gente. No sé si a eso se refieren ahí. Yo considero que sí, pero también hay un límite. Y los tiempos son llegados. Nosotros hemos estudiado, hemos analizado, incluso nos han dado a conocer a través de diferentes libros espíritas, en donde hay un momento en donde las entidades de baja escala están reencarnadas y tratando la manera de hacer destrozos, de que prevalezca la maldad, que prevalezca todo lo negativo. Incluso vemos en las películas, vemos en las canciones, en donde como que lo negativo es mejor que lo positivo, pero tienen un lapso de tiempo, y por eso también nos están invitando a que nosotros nos preparemos para no desistir, y como usted bien dice, aquí que hablan de Brasil, pero si nosotros nos ponemos a analizar con respecto a la situación que está Israel con Hamas, Israel con Palestina, Israel con varios países cercanos, no se diga Ucrania con Rusia, y así sucesivamente, de los conocidos más, otras circunstancias más que se van dando, pero que hay un tiempo límite. Y dentro de este tiempo límite, que pareciera que no hay un orden, siempre hay una ley que se establece en donde nos tenemos que regir en hacer lo correcto para también no ser, pongámoslo de esta manera, expulsados de esta tierra a otro planeta inferior, en donde está en proceso de aprendizaje y de avance, y nos lo comentan en varios libros espíritas, para no sufrir una situación bastante difícil como otros pobladores que estuvieron anteriormente acá en la Tierra tuvieron que sufrir, y posiblemente pueden ser los pobladores de la cultura maya, pueden ser los de la cultura egipcia, pueden ser otras culturas que realmente a su tiempo estaban muy adelantados, pero que ahora tratan la manera los investigadores de entender cómo se hizo cada construcción, y tenía tan bien estructurado y definido los puntos estratégicos en cuanto al magnetismo, por ejemplo. Leemos un par de páginas más, que es en la página 28. Dice: la gran noche, muy pronto, se dará lugar a la ráfaga luminiscente del trabajo de cristianización de la Tierra, que se viene realizando desde hace 136 años. Pie de página. Esta comunicación psicofónica ocurrió en el año de 1993, nota de la editora, y que culminará con éxito. En todo momento surgen amenazas de fragmentación en nuestros trabajos. En esas ocasiones, la renuncia, el equilibrio, la sensatez de la fraternidad son los recursos para preservar el bendito trabajo de unificación espírita en las tierras de Brasil, a fin de que los individuos más reaccionarios, los más exigentes, se unan a los viejos misioneros que muy pronto darán continuidad a la obra, preservando la unidad doctrinaria y el espíritu de unificación entre las instituciones. Ya no enfrentaremos la violencia de los adversarios desencarnados como antes. Ahora, la lucha ocurre con habilidad y sutileza. Se crearán situaciones embarazosas, se estimularán puntos de vista perturbadores para que la cizaña impere y las divergencias fraccionen el gran bloque de unión. No perdáis mucho tiempo en explicar y justificar, elucidad, y con vuestros actos permaneced fieles y cordatos, sin ceder a los caprichos o sumisos a los desequilibrios de los vigilantes insensatos que están siempre en contra de nuestra tarea. La cruz del Cristo permanece como símbolo no solo de redención, mas también de trabajo. El travesaño horizontal equivale a los brazos abiertos para alentar a la humanidad, y el palo perpendicular es el puente en dirección a lo infinito, a Dios. Nunca os sentiréis a solas. Si creáis las condiciones, no huiréis en lo profundo del alma. Nos sentiréis en los momentos difíciles del testimonio y de las dificultades. Perseverad, por lo tanto, como hasta aquí, enarbolando la bandera de Ismael, Dios, Cristo y caridad. Nuestros amigos, los compañeros de ayer, que pasaron por nuestra casa, están con vosotros en la lid, rogando a Él, nuestro divino Maestro,
que nos bendiga. Soy el servidor humildísimo y paternal de siempre. Becerra, y firma en este mensaje 2. ¿Algún comentario? Vanito, este pie de página que está aquí, imagínense, es de 1993. Mira, sí. ¿Verdad? Sí, y cabalmente eso fue hace 31 años. Sí, porque son 24 más 7. Exacto, 31. Uh-huh. Entonces aquí nos están invitando a que nos fortalezcamos, nos están indicando a que ya no va a ser a través de la violencia, pero sí a ridiculizarnos. Y entonces ahí tendremos que fortalecernos. ¿Por qué? Porque como vanidad, o sea, hay que tener mucho cuidado en la vanidad que podamos nosotros tener todavía. Entonces, ir a aceptar las críticas, ir a aceptar las circunstancias, pero también nuestros hermanos están como observando cuál es nuestro lado flaco para pegarnos y hacer lo posible para destruirnos y desmoralizarnos. Entonces, lo que nosotros tenemos que es trabajar en el bien y tomar en cuenta que existen, dice acá, se unan los viejos misioneros que muy pronto darán continuidad a la obra, preservando la unidad doctrinaria y el espíritu de unificación entre las instituciones. Hemos platicado, hemos visto que hay una fragmentación en las diferentes instituciones espíritas y no solo ahora, sino que hace muchos años en donde conocimos o empezamos a conocer las diferentes instituciones y lo importante es poder compartir con cada una y tratar la manera de apoyarnos y de respetar los diferentes puntos de vista, los diferentes puntos de entendimiento y no pretender que uno sabe más que los demás, sino que aprender a tener humildad y poder escuchar lo mejor, tomar lo bueno y desechar lo negativo que uno considere. ¿Algún comentario? Testimoniarlo, ¿verdad? Como lo dice aquí la lectura, hay que testimoniar lo que estamos aprendiendo, que es lo más difícil, ¿verdad? Pero que es lo que realmente cuenta, porque recordemos lo que decían que las palabras pueden en un momento determinado convencer, pero el ejemplo arrasa, ¿verdad? No hay para donde no hay nada como testimoniarlo. Y este planeta Tierra en el cual nosotros nos encontramos es una gran escuela de oportunidades, porque como bien decía Magdita, hay guerras, hay tanta maldad ahorita en nuestro mundo. Entonces hay muchas oportunidades en las cuales nosotros podemos ejercitar nuestra caridad, es decir, el servicio al semejante, y testimoniar realmente lo que nos dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Siendo verdaderos hermanos unos con otros. Y como bien estabas comentando, ¿verdad? Aunque nos utilicen, nuestra conciencia está tranquila porque podrán pensar que nos están utilizando, pero nosotros sabemos que estamos en servicio de los semejantes, ¿verdad? Que eso es lo fundamental, que es estar bien con nuestra propia conciencia, aunque las demás personas no lo sientan, no lo crean y piensen en forma distinta a nosotros, porque al final de cuentas, cada uno va a rendir cuentas ante lo alto y lo que cada uno de nosotros haga tendrá que rendirse cuentas ante Dios, no ante nadie más, no ante el prójimo. No. Entonces hay que tener más valor, como bien decías, ¿verdad? En cuanto a la vanidad, porque me pareció un buen punto, porque eso de ridiculizarlo a uno pega, ¿verdad? Especialmente la vanidad sabiendo uno que no es cierto, ¿ah? Que uno está haciendo el mejor bien posible, ¿verdad? Pero decirle a uno que está en una secta que está prohibida por la Biblia, en la comunicación, ¿cómo se llama? Con los muertos. Sí,
definitivamente va para la vanidad en ese sentido, ¿va? Entonces uno tiene que entender que es el pensamiento de los demás hermanos que están en su libre, en su derecho, por su libre albedrío de creer y pensar que eso es así, ¿va? Aunque uno sabe y conoce que no es así. Solamente. Muchas gracias, Coca. Pero toda esta negatividad viene de, del mundo espiritual de baja escala. Exacto. De ahí viene. Sí, Magnita, lo que pasa es que hay varios libros espíritas, no recuerdo los títulos, pero que manifiestan que las entidades en el bajo astral saben que tienen poco tiempo para ridiculizar, desarmonizar, señalar a aquellos que van dejándose llevar por las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret. Porque los tiempos son llegados, dice Pepe, y cabalmente. Entonces, van a hacer todo lo posible, porque según ellos van a ganar esa parte para que la maldad prevalezca. Entonces, nosotros nos ponemos a analizar porque durante varias décadas muchas películas se ven que a futuro destrucción total de la tierra y solo Ajá. escombros, solo guerra. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad está mal. O sea, no podemos pensar positivo. Si nosotros pensamos positivo, no lo vemos de esa manera. Claro, no es cuestión de fantasía, sino que es cuestión de trabajo eh, día con día. Y aquí me gustó dentro de la lectura que hemos estado leyendo, porque nos dice mantener la, la imagen del Maestro Jesús, mantener el Evangelio del Maestro Jesús, mantener la postura del Maestro Jesús. O sea, nos indica en el Evangelio según el Espiritismo cuál es el mejor ejemplo a seguir en la vida cotidiana al Maestro Jesús. Porque menciona así que es difícil y que tenemos tareas muy fuertes para poder guiarnos, para poder seguir esas enseñanzas, pero también nos están indicando los hermanos a través de esta comunicación psicofónica de Becerra, en donde no estamos solos, sino que estamos siendo asistidos por la espiritualidad. Entonces, no podemos sentirnos, es que estoy solo ante esta situación. No, estamos siendo asistidos por seres de luz y cuanto más nosotros querramos hacer el bien, la intención y la confianza plena, porque ahí es donde tiene que crecer nuestra fe, entonces también estaremos mejor sintonizados con el mundo superior. Un Está último comentario. Sí, sí, Magdita. No, que está difícil esto, le digo, porque Sí, o sea, por ejemplo, como hay algunos libros espíritas en donde manifiestan que las entidades de baja escala estudian de una forma impresionante a cada uno de nosotros, evaluando cuáles son nuestros defectos y para ahí atacarnos. Entonces, por eso también, por otro lado, nos están invitando a que evaluemos cómo nos encontramos, nos esforcemos, pero también recordemos dentro del Evangelio del Maestro Jesús de Nazaret que dice, ayúdate que el cielo te ayudará. O sea, esforzarnos, sabemos obviamente que todavía nos falta por cambiar, pero esforzarnos a hacer lo correcto y nos darán ese chance para cubrirnos y protegernos. Tampoco estoy diciendo que nos vamos a meter a la boca del lobo y ahí no vamos a ser lastimados o heridos, no, no. Pero sí prepararnos en el ambiente donde nos encontremos y saber a ciencia cierta que siempre están seres de luz apoyándonos con mucho amor. Entonces, vamos a finalizar acá y la lectura de esta parte